Acá estamos, muy bien, nuevo bloque de 678. Poco aplauso. Sí, poco aplauso, pero bueno, son cosas que pasan. En este caso vamos a pasar a otro informe. No, son poquitos, no. Ahí va, es que son pocos, no fue una crítica. Ahí va, no queríamos criticar tanto. No vendimos entradas, soy Bordeló está bajísimo. Muy bien, vamos al próximo informe, tiene que ver con el caso Joclender, Manieto y Duhalde contra Eve Bonafini. Hoy Víctor Hugo pasó un audio de Duhalde que reivindicaba un sector de las Madres de Plaza de Mayo, y este sector de las Madres de Plaza de Mayo mandó un comunicado diciendo no tenemos nada que ver con Duhalde. Lo vemos. Duhalde y Manieto versus Eve y el caso Joclender. Al referirse a Eve, Duhalde se mostró más intolerante que de costumbre. Me llamó la atención un comunicado de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en absoluto repudio a las expresiones del expresidente Eduardo Duhalde. Quiero decirles, compañeros, que llego aquí y me entero que vienen también de Buenos Aires la señora Bonafini a hablar de política. ¿Por qué viene a hablar de política? ¿Qué cree? ¿Qué cree ella? ¿Que la madre de todos los muertos y desaparecidos no es ningún modelo para la Argentina? Yo me quedo con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Caramba. Tras ser mencionadas por Duhalde, Madres Línea Fundadora emitió un comunicado que dejó al ex senador patas para arriba. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Duhalde no tiene autoridad alguna en el campo de los derechos humanos. Se trata de un reivindicador y propiciador público de la impunidad de la dictadura cívico-militar que ejecutó el terrorismo de Estado en nuestro país y cuyos delitos contra la humanidad están siendo juzgados en la actualidad por la justicia argentina. Por lo tanto, carece de todo valor moral y ético para formular cualquier tipo de opiniones que, de hecho, resultan perversas. Yo me quedo con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En relación con el caso Joclender, Clarín y La Nación, que jamás dedicaron un solo renglón a la obra de las madres, ahora aprovechan el caso para intentar involucrar al gobierno. Jorge Lanata, lunes 30 de mayo. Tema Joclender. Para el periodismo militante, la idea de informar es silenciar lo que no conviene. Página 12 sigue sin publicar una sola línea del escándalo. Página 12, un día antes. Sergio Joclender y las Madres de Plaza de Mayo. Renuncia y polémica en la fundación. Lunes 30 de mayo. Página 12 sigue sin publicar una sola línea del escándalo. Renuncia y polémica en la fundación. Sergio Joclender no es funcionario del gobierno nacional. Era el administrador de este plan de vivienda que llevaba adelante la asociación Madres de Plaza de Mayo. Creo que tiene que actuar la justicia, investigar la justicia, y nosotros tenemos que facilitar como ciudadanos que la justicia pueda investigar y ir a fondo para saber la verdad. El tema Joclender, Madres de Plaza de Mayo, esto que ha ocurrido en la semana anterior, de lo que no se sabe muy bien y muchos se han abalanzado a buscar lo que fuere. Se produce un problema, hay ahí dinero en juego, parece que Joclender apareció con un dinero que por motivos diversos no se sabía que tenía, y hubo una denuncia. Para mí todavía este es un tema absolutamente entreverado. De lo que estoy seguro es de que aquí no hay nada desdoroso de las Madres de Plaza de Mayo, que están tratando de hacer mucho bien.
A ver, Nora, querías hacer una aclaración, ¿no? No, sí, es dar un pequeño parecer en realidad. Creo que es un tema que se tiene que investigar. Hasta ahora no hay una denuncia cabal sobre cuál habría sido la malversación de fondos que tanto escándalo genera, ¿no? Creo que se tiene que investigar y esclarecer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a lo que dice la Nata. Yo recuerdo, trabajé muchos años en Página cuando él era director. Soy una especie de dinosaurio que está desde la fundación del diario. Y me acuerdo que él usaba a veces, desde el cinismo más absoluto, una definición del periodismo, que decía que el periodismo es un océano de 5 centímetros de profundidad. Yo la verdad que lamento hoy comprobar que él se haya transformado en un cabal representante de esa poca profundidad en todo lo que dice. Lo decís en relación también a la nota que publicó en el... Lo digo en relación a esto que acabamos de ver en esa columnita, donde encima el enganche para el lector es página 2 con la tipografía de página 12, ¿no? Una cosa que ahí ya sería de traumas de otra que me trasciendan la posibilidad de analizarlos, pero también con respecto a lo que había dicho antes con referencia a Adrián Paenza. Me parece que hay cosas que, la verdad, caben por su propio peso. Bueno, la Nata es el mismo que opinó sobre sobre lo que había dicho la presidenta cuando presentó el informe de papel prensa sin haberlo escuchado. Bueno, y habla 678 sin verlo. Me parece muy raro. Ahora, lo que sí... Por ahí es intuitivo. Es increíble que uno quiera informarse sobre el tema de Joclender y no pueda, porque Perfil dice que tiene un yate de $400.000 y realmente... Hay un momento que yo quedo anonadado, porque yo realmente lo puede haber inventado, Perfil, porque otras veces inventa estas cosas. Porque inventan, o sea, no solamente tiene una mirada sesgada o desde su lugar. Anoche Grondona decía que la habíamos acosado a Beatriz Arlo, por ejemplo. Así que me cuesta, y realmente uno lo puede leer en lo que lees en Clarín, no podés creer, han perdido la credibilidad. Ahora, si Joclender realmente hizo algo que manche lo que son las madres de Plaza de Mayo, hizo tarea, también el tipo hizo realmente obra, se mandó sí, claro. Una cagada que no tiene dimensión. No tiene perdón tampoco. Bueno, lo que importa es que este programa, de la manera que informa sobre que hay allí un caso a investigar. Esa es la información. Ninguno de nosotros es un investigador del caso. Ninguno es el redactor de un medio en el que está involucrado en la investigación, por lo cual no podemos más que tener una opinión sobre lo que se publica, claro. Cualquiera de nosotros, yo creo que también Corbley y también Américo, no podemos opinar sobre algo, pero lo que dice Barragán nos permite decir esto y el informe. Frente a un caso de duda, pensemos cuál es la dimensión del delito o de la situación. Las Madres de Plaza de Mayo en sí mismas, coincidimos creo todos, son una institución legitimada, que tiene una nobleza que viene de su larga trayectoria. Un contador, un abogado, un miembro del equipo de financiación de ellas que, manejaba dineros públicos que se le dan a las madres para construir viviendas, aparentemente por la información incierta que tengo, yo no puedo afirmar esto, y vuelvo porque si no, no podríamos hablar. No podemos hacer un escándalo de algo que no sabemos si es un escándalo o no lo es. Está la unidad de investigación financiera. La pregunta que uno debe hacerse es por qué las Madres de Plaza de Mayo todavía no se han expresado. Y ese es un acto que les compete a ellas, la prudencia, la forma. Lo importante es que hay una justicia detrás, como dijo Nora. Bueno, hay una renuncia de por medio, ¿no? O sea, eso es un hecho en sí mismo, y obviamente que todos creemos que, de ser cierto esto, no manche en ningún aspecto ni la historia ni la tarea presente de las Madres de Plaza de Mayo. O sea que yo creo que cuanto más rápido se resuelva la duda, mejor. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de los dichos de Duhalde, porque más allá de revertir la situación como que las madres de línea fundadora no se quedan con Duhalde, me parece que hasta percibiría de que fue mal asesorado, que usó el nombre de una institución que no conoce, porque si él hubiera conocido qué es lo que estaba nombrando, probablemente no lo hubiera nombrado, porque uno puede encontrar diferencias entre las madres línea fundadora y las madres de EVE, pero
en ambos casos hay que lavarse la boca antes de hablar. Orlando, quería aclarar que efectivamente hubo un comunicado de Madres de Plaza de Mayo, en este sentido, digamos, dando cuenta de sí, la eso situación. sabía. Lo que me refiero es que no hubo expresiones orales. Y me parece que me imagino que debe ser muy difícil también cómo se se resignifica, porque en el día de ayer, qué sé yo, los diarios realmente fueron muy brutales con sus titulares y también con el vacío que presentaban sus propios titulares. A ver, Américo, sobre este tema, ¿qué opinas? No, me parece que ningún comentario que agregue nada de lo que ya ha sido dicho, pero es verdaderamente notable cómo la política argentina está muy comprometida con la cuestión de su pasado, digamos, y de las relaciones con los derechos humanos a partir precisamente de esa preocupación por el pasado o de esa memoria acerca del pasado. La carta con la que responden Madres Línea Fundadora, desautorizando completamente a Duhalde, me parece que es de una claridad que probablemente hace algunos años atrás no hubiéramos comprendido del modo que comprendemos hoy. Y ahí me parece que la mediación de los juicios y la mediación de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años a propósito de la cuestión de derechos humanos y de cómo ha quedado colocado precisamente toda una zona de la política argentina alrededor de este tema, entre ellos evidentemente Duhalde, digamos, es una evidencia ya tan absolutamente notable que no se puede soslayar, digamos, el hecho de que Duhalde no está en condiciones de opinar acerca de qué línea dentro de los organismos de derechos humanos es la que mejor lo representa, porque él no lo representa ninguna línea. Sobre todo por las reivindicaciones que hizo con respecto a Videla. Obviamente. Sería exacto una falta de respeto, me parece. La pregunta que uno debería hacerse, yo te lo pregunto, porque a lo mejor tenés alguna respuesta. Estos protagonistas, líderes o de distintas tendencias, digamos, que quedan afuera de la defensa de los derechos humanos, sea por el caso del ADN, sea por lo que fuere, por esto que estamos hablando, es un precio que pagan para oponerse al kirchnerismo. Es decir, mi hipótesis es, pagan el precio de estar en contra de los derechos humanos para estar, que sería el caso de la Nata. Si ese precio lo pagan porque el odio hacia el kirchnerismo es superior a creer que tiene algún valor defender los derechos humanos. Yo, a propósito de lo de la Nata, lo que veo es un empecinamiento, ¿no? Y esto iría de algún modo en la dirección en la que va tu intervención. Es decir, ¿por qué empecinarse de ese modo, digamos, cuando se trata de objetos parciales y específicos? Digamos, vos podés no ser kirchnerista, pero podés reconocer, digamos, en el campo de la política del kirchnerismo, digamos, la política de derechos humanos, por ejemplo. O la política que, como hablábamos recién hace un rato con Alberto, o la política con la ciencia, claro. Digamos. Entonces, hay un empecinamiento, me parece, que es verdaderamente notable y que parece que tiene que ver con viejas cuestiones que hace 2 años atrás se la adjudicaban precisamente al kirchnerismo, es decir, la vocación por crispar. Yo entiendo que la crispación claramente, digamos, y vinculo la crispación con este empecinamiento, está precisamente del lado de esta crítica, digamos, en bloque al kirchnerismo, digamos, que no comprende, digamos, alguna de las cuestiones. Ahí me parece que lo de Beatriz, digamos, en ese sentido, reconociendo efectivamente la política de derechos humanos, la pone en cierto modo, digamos, en otra zona. Ahora, lo que sí es cierto es que el Clarín... Pero, perdóname, quería simplemente decir esto, que si bien la pone en una zona completamente distinta, porque fue clarísima su exposición, yo recuerdo algunos artículos iniciales de Beatriz cuando se empezó a discutir la cuestión fuertemente de derechos humanos, y Beatriz también, no recuerdo exactamente cuál, pero recuerdo haberlo leído en La Nación o en alguno de esos artículos que publica allí, algún género de sospecha, digamos, acerca del carácter especulativo de la política del kirchnerismo respecto de derechos humanos también puso de manifiesto, ¿no? Digamos, y me parece que hoy Beatriz, en cambio, no se muestra empecinada respecto de esto, Sarlo no se muestra empecinada respecto de esto, sino que efectivamente cae, digamos, en el reconocimiento de esta política, digamos. Y a mí me parece que
esto simplemente por citar un momento particular de Beatriz como articulista de La Nación, que es el artículo que ella escribe al día siguiente de la muerte de Néstor, en el que hay una descripción verdaderamente emotiva, digamos, acerca del estado en el que están las cosas, incluso de la propia figura de Néstor Kirchner. Hay una descripción de Néstor Kirchner bajando de un auto, creo, en un descampado, digamos, alrededor de una villa o algo así, y caminando al lado de los niños de la villa. Y uno percibe con toda claridad en esa evocación, por así decir, casi la necesidad de Beatriz Sarlo de ser también ella parte de esa caminata, ¿no? Que en algún sentido le hubiera encantado probablemente a Beatriz ir de la mano de Néstor caminando por la villa. Pero ahí hay un problema que me vuelve a poner en relación con Viñas, o sea, la crítica y el cuerpo, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Digamos, ¿pasa por la villa o no pasa por la villa? Beatriz ha intentado esto también, porque escribió libros acerca de, digamos así, recorridas por Buenos Aires. Pero me parece que siguen siendo, digamos, como exteriores en esto, ¿no? Alberto, por favor. No, es interesante esto que decías sobre el planteo que viene de ciertos sectores, incluso de la izquierda, respecto de si la política de derechos humanos es una pantalla para ocultar un gobierno que en realidad utiliza las mismas estructuras económicas que otros gobiernos que no se adjudicaban para sí los derechos humanos, y creo que hasta podría ser atendible esa sospecha, pero el problema concreto es que objetivamente los juicios están reabiertos. Claro. A los genocidas se los está juzgando. Patti va a una cárcel común y los cuadros fueron bajados del colegio militar. O sea que esos son hechos objetivos que uno podrá interpretar si la intención fue A o B, pero el hecho existe. Obvio. Señora, nos vamos a un corte, en un ratito volvemos a leer. Sing us how, they're only on the TV. Ageless beauty with a sense of